Areafita Arrecife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a empezar hoy hablando de literatura. Ayer tenía lugar el Día Mundial de la Mujer Escritora y hoy hemos traído a una de ellas, no la trajimos ayer, pero bueno, la traemos hoy, que ha escrito ya unos cuantos libritos, y del último vamos a hablar, que se llama Bajo el Olvido, y Bajo el Olvido lo ha escrito nuestra invitada Ico Toledo. Ica, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Domingo, muchas gracias por invitarme. Digo, el Día Mundial creo que es, ¿no?, de la Mujer Escritora, y aunque tú dices que tú tienes la profesión de enfermera y el hobby. Y el hobby de escribir. Escribir, ¿no? Por devoción y otra por obligación. Sí, por vocación. Por vocación. Pero la profesión de enfermera también es vocación. Sí, sí. ¿No? Hay profesiones que si no te gusta hacer esa profesión no vas a servir. Así que puedes acostumbrarte, pero es complicado si no te gusta cuidar y la sanidad. Y entonces cuando tú estás ya un poco saturada, ¿no?, te metes en tu cuarto y te pones a escribir. Sí, bueno, en mi cuarto. Yo escribo donde sea. ¿Ah, sí? Sí, yo escribo en el coche aparcada mientras mis hijos están en las clases particulares, en cualquier sitio, no hay problema. Pero a la hora de escribir un libro, aunque después me dirá, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero, sí. ¿Tú ya tienes una idea preconcebida o van surgiendo, por ejemplo, eso que dices, estoy esperando a mis hijos en el coche y empiezo a escribir algo y dices, ¿de aquí puede salir una novela? ¿O primero piensas la novela y después va a surgir todo? Normalmente cuando acabo una historia, cuando termino el proceso de publicar y termina todo, me pregunto, ¿seré capaz de escribir otra historia que tenga una trama, que tenga una intriga? Y ya empiezo, pues aquí por este lado, con esta persona, y entonces va surgiendo, tengo la historia en mi cabeza, más o menos terminada, pero luego ya cuando empiezo a escribir la voy pincelando. ¿Y tienes la historia con el título ya, o ya a partir del título, o el título sale a lo largo de la...? Normalmente sale mientras voy escribiendo, pero tengo la idea de alguna palabra que vaya en el título, pues olvido es muy importante en esta historia. Vale, Bajo el Olvido. Sí. ¿Qué nos vamos a encontrar en Bajo el Olvido? Bueno, todas las novelas que escribo están ambientadas en esta isla, ¿no?, en Lanzarote. Esta historia comienza en Gran Canaria, pero bueno, luego la traigo para acá. Hablo de lugares de interés o de interés para mí que conozco o que no conozco en esta isla, y en este caso hablo del túnel de la Atlántida. No sé si saben, es un... No, pero dilo para que la gente, cuando hablamos del túnel de la Atlántida, ¿qué es el túnel de la Atlántida? Vamos a empezar por ahí. Es la sección final de la colada volcánica del volcán de la Corona. Una vez llega el lindes del mar... Que pues llegamos a los jameos del agua. Continúa, sí. Yo pedí permiso, siempre que escribo me gusta ir al sitio y verlo de cerca, palparlo. Yo pedí permiso al cabildo, a los responsables del cabildo, me dieron permiso. Fue cuando estábamos después, ¿no?, cuando empezamos a salir después de la cuarentena. Fue un lujo porque no había casi nadie. No había nadie. Estaban los trabajadores, que en ese caso habían 2, y yo, así que fue un lujo tremendo. Llegué allí, no es hacia Jameos, donde vamos todos, hacia los cangrejos. Sí. Es cuando vas a la puerta principal, que está un bar, el primer bar o el primer restaurante que está, justo ahí baja un poquito, que la gente no puede bajar, me imagino que bajarías entonces hasta el inicio de abajo, porque generalmente se ve de arriba, ¿no? Esto no debería contarlo porque el chico, el pobre, me decía no. Bueno, pero tenías un motivo, Él me dijo, insistí tanto que me dijo se fue y me dejó. Bueno, ahí no se sabe entonces. La iluminación de César Manrique, el lugar es que es maravilloso, es mágico. Entrar no he entrado porque es agua y tiene que... Claro, sí, es un túnel de no sé cuántos kilómetros que se mete debajo del mar. Exacto. Vale, entonces, tenías la idea, el túnel de la Atlántida. ¿Y por qué el túnel de la Atlántida? Tengo un amigo de toda la vida que, bueno, es bastante reservado, pero seguramente no le gusta que
que dé su nombre aquí, pero bueno, es un amigo. Se llama Juan Valenciano. Vale, bueno, Juan. Juan, gracias por vernos. Él tuvo la suerte de participar en una de las expediciones que hicieron, porque claro, no entra cualquier persona ahí, normalmente son biólogos, espeleólogos y universidades, ¿no? Los que piden los permisos al cabildo y entran, tiene su peligro, claro. Y a él lo contrataron como fotógrafo submarino. Entonces él fue, él me enseñó las fotos. Es verdad que mis amigas en el colegio me habían dicho algunas. Yo estudié el túnel, ¿no?, de la Atlántida. Yo no lo recuerdo haber estudiado en clase. Entonces me fascinó las imágenes que él me enseñó, el libro, que lo anoté al final, el libro que me dejó. Y es que es maravilloso, son 1.600 metros de longitud y hasta 64 de profundidad. La primera expedición, si no me equivoco, fue en el 83, fueron americanos y llegaron hasta 1.300. Ayer, justo antes de venir, me metí en Radio Televisión Española, en internet, para ver un programa del 86, de 1986, Al filo de lo imposible. Se llama En busca de lo desconocido o algo así, creo que es. Viaje a lo desconocido, perdón. Y ella es la inmersión entera, completa. Fascinante. Les recomiendo que lo vean porque explica todas las angosturas, como con materiales más antiguos, claro, no como ahora. Cómo entraban, dónde estaba el testigo que dejaron los americanos. Ellos lo ampliaron 200 metros más, no llegaron al final, pero fue un éxito. Se ve los amigos de esa época, bueno, es muy bonito el programa. Pues yo con eso que me dijo mi amigo, con un cuadro que vi un día comiendo en La Tegala, en el Centro Sociocultural de Aría, que fue la verdad que fue el camarero el que me explicó lo que era y todo. Yo lo aporté por detrás en el libro, la imagen. Y el programa, pues yo ya tenía ahí un lugar que era un protagonista de la historia, y en mi historia es un grupo de biólogos, van a explorar la cueva, bueno, una expedición, y encuentran algo que no deberían haber encontrado ahí. Y a partir de ahí surge toda la historia, que son dos protagonistas, él y ella, ¿no? Siempre hay... Siempre tiene que estar la parejita, ¿no? Siempre hay una pareja. Escribo novelas románticas, así que tiene que haber amor. Bueno, y desamor, porque va unido. Claro, es que una buena historia de amor, si no hay un desamor también, aunque sea poquito, no funciona. Entonces, a raíz de eso empezaste ya tú a hacer tu trama, ¿no?, de la novela. Claro, hablabas de... Cuando voy a escribir una historia, claro, tú has escrito 7, 8 libros, ¿no? Uno de los temores es, me voy a repetir, ¿no?, contar algo. Claro, ¿cómo...? Y no, intento cambiar, pero ya tengo una serie de... unos lectores o unos seguidores, afortunadamente, y muchas veces no quieren que cambie. A veces me gustaría escribir otra cosa, pero tengo lectores que me escriben y pues a lo mejor quieren las parejas unidas siempre al final. No siempre las dejo juntas, ¿no?, pero las quieren unidas, o quieren historia romántica con intriga. Pues al final estoy ahí, escribo a veces un poquito de novela negra, pero muy poquito porque hay algún asesinato y lo están investigando. Pero tengo una línea de escritura que, bueno... Pero eso significa que cuando alguien escribe, es decir, entonces tú eres romántica, ¿no? ¿O no tiene nada que ver lo que tú escribes con tu personalidad? ¡Wow! ¿Algo tendrá? No sé, después de no sé cuántos años llevo con mi marido, muchísimo, romántica. Quizás lo fui, sí, supongo que sí, porque lo escribo, lo tengo dentro. Pero bueno, no... Hombre, por eso digo que sí. Es decir, si tú escribes un asesinato, dirás, no, es que yo soy asesino, ¿no?, en esto, pero me imagino que sí tendrá algún rasgo de tu personalidad, ¿no?, a la hora de escribir. Sí, yo creo que sí, los personajes suelen ser personas reales, pero con otros nombres, o las situaciones, todo lo que pueda ser real, lo meto como real. Muchas de las cosas que salen en esta novela son situaciones que han pasado a lo largo de la historia reales. No puedo desvelar mucho, pero... si alguien va leyendo y se mete en internet, va a encontrar esa historia real. ¿Y en este libro también? Sí, sí. Ajá. Tú empezaste la primera novela en el 2018, ¿no? Estamos en 2018, 2024, 6 años. Sí, muy poquito, sí. Prácticamente a obra por año, ¿no? Bueno, o incluso 2, en algunos años. Pero son novelas cortas, no son muy largas. Bueno, son cortas, pero bueno, esa es otra cosa de la literatura, ¿no? A lo mejor es más fácil escribir una de 400 páginas que una de 200. Yo intento que mantenga la intriga en todos los capítulos y que dé ganas de seguir leyendo al lector. Porque si no me entretiene a mí, porque yo cuando termino la vuelvo a leer, la dejo aparcada unos meses y luego la vuelvo a leer, me tiene que enganchar.
Entonces, si no me engancha, si hay páginas vacías, hay páginas repetitivas, me aburro y digo, no le va a ¿Qué es lo gustar que te al pasa lector. con cuando tú lees un libro? Imagino que también También. vas buscando, generalmente se va buscando algo que tú siempre, que te guste, ¿no? Porque Claro, es antes- imposible decirle a alguien que lee algo con una novela romántica cuando tú pasas de todo eso. Bueno, intento que no sea cursi. Es el romanticismo real, Ujú. del día a día, del normal. Bueno, ahí... Y yo te decía, en el 2018, cuando tú ves tu primera novela y ves esta, también hay una evolución. ¿Tú lo Bueno, notas? La diferencia que tú dices... abismal, abismal. Voy a los institutos cuando me llaman o voy a los coles a hablar de libros y siempre se los digo, escribir es difícil. Cuando yo me metí en esto fue de una forma muy casual y fue algo, pues venga, vamos, sin pensar mucho, sin preocuparme o sin mimar la letra. Cuando digo esto es la ortotipografía. Ahora, por supuesto, tengo el móvil al lado con la RAE o el ordenador, porque hay muchísimas expresiones que nosotros hablamos coloquialmente o, no sé, cómo empezamos a escribir después de un diálogo, que para mí... Es decir, que tú fuiste Los más verbos- kamikaze al principio, ¿no? En el sentido de que, Porque es que jamás voy a escribir imaginé- y ahora ya te autoexiges, ¿no? Es Muchísimo. que jamás imaginé que hubiera alguien que me leyera. Yo cuando escribí aquello fue para apoyar a una No sé si fundación era Donde estremece el sueño. donde estremece el viento, Sí. el viento. El viento. El viento. Porque después tienes otra, El resurgir El resurgir de un sí. sueño, ¿no? Sí. Bueno. Cuando publicamos la primera novela fue para apoyar a una fundación y fue algo, pues entre amigos, fue un compañero y venga, vamos a hacerlo. Él lo leyó, hablé con la editorial, qué tipo de corrección. Pero hay muchos tipos de corrección, imagínate, el nivel que tenía Ya. yo que no sabía ni que había muchos tipos de corrección. No sé qué. Y fue, lo que pasa es que se vendió una ¿cómo se llama? Una edición, perdón. Ujú. Luego hubo otra, y yo digo, madre mía, ¿cuánta gente puede leer el libro? Sí, es como cuando nos ven en la tele, ¿no? Que al final dices tú que cuánta gente Bueno, te ve. yo aquí estoy contigo nada más. Bajo el olvido, para que no se nos olvide, ¿cuándo se va a presentar? El día 5, el sábado 5, en la sala del Aljibe en Aría, a las 12. Ajá. Yo intentaré estar por allí, por el mercado y tal, si alguien quiere hablar personalmente conmigo, preguntarme o... Porque has elegido además Aría, que es el sitio donde está el volcán de la Corona, ¿no? El túnel que llega... Y además tú, tu infancia, has Claro. estado toda esa zona, ¿no? El volcán y Mi madre Punta es de Mujeres. Aría. Mi madre es de Aría, entonces es un pueblo, yo digo, que me da suerte. ¿Se puede comprar ya también? No. Todavía no. No ha salido. Se presenta y yo espero ya que al día siguiente o el lunes ya esté en las librerías. Ajá. ¿En cualquier librería de Lanzarote entonces o en alguna en especial? Sí, y en los pueblos también, en Ajá. Teguise, en Tinajo, San Bartolomé. Pero como que en los En las pueblos. librerías, en las Ah, librerías. vale. Y el tema de lo de la distribución, ¿tú en eso no entras o también tienes que estar, es decir, te tienes que interesar en que tienen que llevarte a estos pueblos o a esta No, librería? yo voy, los llevo y me preocupo de que llegue a... Fuera de la isla no puedo porque yo no puedo ir, porque demasiadas cosas aquí, pero a los pueblos sí. Es como tu nuevo hijo, ¿no? Que vas por allí, lo mimas. Bueno, los hijos dan más lata. ¿Seguro? Sí. Bueno, no, a veces depende, ¿no? Pues si te tienes que ir a muchos sitios de promociones y demás, los Bueno, hijos. pero dentro de la isla... Es fácil. Bueno, fui a la feria del libro el año pasado, no el anterior, y es verdad que necesitas tiempo si estás trabajando y si tienes... Dedicarse a la literatura lleva tiempo. Y tú tienes me estaba comentando que a veces, pero una regla fija a la hora de escribir, es decir, metódica, me tengo que sentar aquí, me decías que no, que en cualquier sitio, no, es decir, tengo que estar en mi habitación, en mi cuarto, cierro la puerta, que no me moleste nadie. No. Con ruido, de hecho ahora el ordenador se me estropeó y cojo el de mi hija viene, me quita el ordenador, mamá lo necesito para estudiar y así estamos. Digo, ay, que me borra todo. Ahí sí que ahí te arriesgas demasiado, me parece. Sí. Al final aparece hasta en TikTok una página de tu libro. De tu libro. Podría ocurrir. No sé si ya cuando tú empiezas a escribir una historia y a lo mejor en mitad de esa historia surge otra, o tú dices, me meto... Intento terminar una, zanjarla. Es decir, que ahora no hay ninguna otra en tu cabeza, o ya tienes ya. Tu cabeza da vuelta, ¿no? Sí, en mi cabeza hay algo, pero empezando.
Empezando a ver si soy capaz de... Claro. ¿Y qué es lo que más te cuesta a la hora de empezar a escribir una historia? Porque tiene que haber o te queda bloqueada al principio, o al final, o ¿qué es lo que más a veces, cuesta? Pues, por ejemplo, escribí una historia que la presenté a un concurso y tenía que ser 100 páginas. Entonces iba abriendo la historia, ¿no? Y digo, uy, tengo que cerrar esto para que... Pues ahí sí que me cuesta al final cerrar. A veces mis lectores me dicen, va rápida, pero al final es como ¡guau! Y acaba todo muy seguido, pero bueno. Claro, es que también, aunque la gente piensa que el papel puede aguantarlo todo, también tienes que tener un número de páginas, ajustarte también a la imprenta, a los modelos. Bueno, y luego otra cosa es a mis amigas, por favor, léete la historia, por favor, léete la historia, tengo que ir detrás de ella. Y tengo algunas amigas que siempre se la leen antes de yo mandarla a la editorial y me dicen, pues mira, pues sí, me gusta. Es decir, que antes de que aparezca Kitty, ¿te gusta siempre que haya personas de tu confianza que te digan la verdad? Sí, sí, claro. Eso es fundamental, porque si no te dicen la verdad no sirve para nada. No, me lo dicen. Sí. Y a veces hay fallos, pues a lo mejor escribo y la protagonista es rubia, y de repente uno de los capítulos la pongo morena y no me doy cuenta, entonces ella, oye, que aquí la pusiste morena, pues cositas así. ¿Y no te haces con una pizarra que te empiezas a poner, oye, pues una fotografía por aquí? Lo he pensado a veces. Sí, la voy abriendo mucho y tiene muchos personajes y sí, lo he pensado. Pero no hacerlo, sino en mi cabeza, y que se me pasa. Ahí en tu cuarto, ahí como aquí se ha escrito un crimen, ¿no? Esa evolución. Podría. Bueno, Bajo el olvido, vamos a encontrar amor. Sí. Amor, geografía. Por supuesto, también, sí. Es decir, que el que lo lee va a saber datos ciertos, que es fundamental, es decir, que te basas sobre algo. De hecho, en la portada, en la contraportada, a ver si nos lo acercan un poquito, tenemos aquí como el perfil, ¿no? Ese es el caserío de Tenésar, porque entra en la historia bastante. Sí, ese es el caserío, pero aquí, esto, lo que vemos por aquí, a ver si lo podemos ver un poquito. Esta parte por aquí es como el perfil del túnel. Sí. Del túnel de la Atlántida, ¿no? Es decir, un poco para que sepamos, además tiene sus nombres y todo. Sí. Además, incluso hay, aunque no parezca, hay fauna. Sí. Hay fauna marina. Bueno, los investigadores entran para coger muestras de fauna, de estratos, para estudiar los orígenes de la vida. Sí. Pues Ico, gracias por acercarnos a tu nueva novela, que también has escrito un pequeño cuento infantil, hace tiempo que lo publicaste, pero la mayoría están hechas para adultos, ¿no? Para adultos, sí. Pero bueno, también un adolescente lo puede leer. Sí, mis hijos lo leen. Sí, por eso, que no la censuramos. No. Son historias que a todos no nos hay conciernen. nada que se vayan a asustar un adolescente, porque... No. Bueno, y hoy menos. Hoy menos. Pues Ico, gracias. Bajo el volcán. A ti. Bajo el olvido. Que es una película también. Bajo el olvido, bueno, es Bajo el volcán. Podría ser un buen título. Bajo el volcán, que está el volcán de la Corona, pero no, es Bajo el olvido. Y así que no se olviden, el 5, ¿no? Sí. 5 de noviembre a las 12. A las 12 de la mañana en la sala del Aljibe, ¿no? En Aría, que está justo enfrente del ayuntamiento. Allí van. A ver, algo tenía lugar este fin de semana en Aría. Lo de las marionetas. Sí, que tiene lugar que este fin de semana. Yo voy a decir lo mismo. Van un poquito antes, van al mercadillo, lo recorren. A las 12 bajan a la sala del Aljibe. Compran queso, un poquito de pan. No, eso después. Después entra, ves la presentación del libro. ¿Hay algo, vas a poner un poquito de música o algo, o solo la presentación? No lo sé, hay una exposición, entonces... Vale, bueno, pues ven la exposición, después escuchan la presentación del libro, si puede lo compran, o ese día no... Sí. Vale, pues lo compran y después se van al mercadillo, compran el queso, ¿no? Y después van a almorzar ya por ahí cerca, o pueden ir también a darse una vueltita, incluso, mira, queda mejor irse después a los jameos del agua, que la entrada para los residentes de aquí de Lanzarote es baratita, y así ven el inicio de la novela. Pues mira, buen plan. A lo mejor yo también lo hago. Lo apuntamos entonces, ¿no? Pues Ico, gracias por estar con nosotros. Y nosotros ahora vamos a continuar. Tengo por aquí, ayer o este fin de semana se celebraba el Día Internacional de la Mujer Rural. Y ahí en el Monumento al Campesino se celebró un acto, el Cabildo homenajeaba a una serie de lanzaroteñas que han estado pues mucha parte de su vida trabajando en el campo. Así que vamos a ver un trocito de ese acto.
tiene no poca importancia, sino poca repercusión en el sector agrario. Quedamos muy pocas porque lo que hay ahora es agricultura de fin de semana. Me casé en el 74 y luego ya pues mi marido le gustaba mucho el campo, le gustaba el ganado, entonces como siempre tenía ganado pues nos dedicábamos siempre a tener ganado y luego pues a mí me encantaba también, yo le ayudaba y el campo plantábamos mucho cebollino. Tengo 80 años y en el campo me ha criado toda mi vida, me crié cuando la padre estaba, me seguí con mi marido y mis hijos en el campo y aquí estoy. Soy Vicenta Bravo, tengo 83 años y desde la edad de 9 años he estado trabajando en tierras, en salinas y mariscando y últimamente, los últimos 30 años los he empleado en el restaurante. Me llevaba a mi padre siempre al campo a coger papas, a arrancar, a escardar y a todas esas cosas lo que había en el campo antes. Y yo como iba desde pequeñita, seguí toda la vida aquí, en Aría. Isabel, me llamo, y Delgado Betancourt. Yo he trabajado toda la vida en el campo, primero con mis padres en un cortijo en el Mojón y después aquí con mi marido, plantando tomateros en esa costa. Me levantaba mi padre tempranito a mí, él y yo, íbamos los primeros a arrancar antes que se pusiera bronca cuando salía el sol. Cuando llegaba mi madre, la pobre, teníamos un montón de manadas. Arrancaba mi padre y yo. La agricultura en el siglo XXI no es la misma que en el siglo XX. La agricultura y la mujer también ha cambiado. A principios del siglo XXI el territorio de Lanzarote era de 4 terratenientes, donde la mujer trabajaba a lo mejor codo a codo con su marido en el campo, criando a 6, 7, 8 niños, haciendo las labores del hogar. Posteriormente se pasó a que a lo mejor el hombre se incorporó al mercado laboral, la mujer se quedaba haciendo tareas en el campo y el hombre colaboraba a lo mejor los fines de semana. A hoy todo lo que hay es agricultura de fin de semana, las mujeres poco intervienen, básicamente es un sector masculino, que no debería ser porque antes el peso de un saco de planta a lo mejor eran 60, 80 kilos, ahora mismo con 20 kilos yo creo que cualquier mujer es capaz de trabajar en el campo. Plantábamos 5 y 6 libras de ajillo, o sea, eso era un montón de gente haciendo, y se plantaba mucho, eso es lo que hacíamos siempre, el campo y el ganado. Crié 12 hijos. Bueno, esto es un trocito de ese Día Internacional de la Mujer Rural que se celebraba en el Monumento al Campesino y que muchas de mujeres de la isla contaban sus historias relacionadas con la tierra de Lanzarote. Y ahora es tierra, iba a decir cielo y mar, no, es tierra, agua, es lo que vamos a hablar ahora prácticamente con nuestro próximo invitado. Es que este fin de semana se celebra el Ocean Lava, una prueba, un triatlón que ya lleva unos cuantos añitos en Lanzarote y cada vez tiene pues más arraigo en nuestra isla. Y con uno de los organizadores o con el director de la prueba vamos a hablar. Él es Juan Antonio Carreño, pero lo vamos a llamar Chico, porque creo que todo el mundo dice Chico desde que era chico, así que con Chico se queda. Chicos, gracias por estar con nosotros. Iba a decir el cielo, pero bueno, cielo no, pero sí tenemos mar y tierra, ¿no? En esa prueba es un triatlón. Antes que nada, para que la gente sepa qué es el Ocean Lava. Sí, lo primero, gracias por invitarnos a hablar sobre esta prueba. Como diría el dueño de esta marca, que es Kenneth Gaske, el gran Kenneth, esto es océano y es lava. Por eso es Ocean Lava, es una prueba made in Lanzarote que se creó aquí, que se exportó al resto de Europa y que tiene 14 eventos por toda Europa que se llaman igualmente Ocean Lava y que lo que hace es representa precisamente la maravillosa isla que tenemos relacionada sobre todo con sus capacidades naturales, ¿no? El agua, el mar y como tú dices, el cielo también, el cielo maravilloso también. Si está el día bueno, que creo que va a estar el día bueno este fin de semana, pues perfecto, ¿no? Los deportistas que hacemos deporte al aire libre, los que organizamos, sabemos que estamos expuestos a las realidades del medio natural, pero sí, creemos que sí, las previsiones son muy buenas
Y bueno, Ocean Lava es un triatlón que tiene varias modalidades, supongo que ahora hablaremos sobre eso, y varias distancias, y que bueno, que este año estamos muy contentos con 500 participantes que han querido sumarse a nuestra fiesta. ¿Y qué es lo que a tu juicio le hace diferente a otros triatlones que pueda verse celebrarse por cualquier otro lado? Muy bien, lo primero que les hace absolutamente diferente es el lugar donde se hace. Lanzarote es el paraíso del triatlón a nivel mundial, no nos vamos a cortar un pelo decirlo porque es la verdad, tenemos que creérnoslo y tenemos que empoderarnos porque es cierto, el clima, el viento, la situación económica, la situación social, etcétera, 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 es una maravilla de sitio. Y específicamente Ocean Lava es un evento absolutamente diferente, es un evento competitivo, pero mucho más familiar, con varias distancias que permite que no solamente aquellos atletas súper preparados puedan acceder a realizar un triatlón de estas características, sino también otro tipo de personas que en su día a día pues tratan de cumplir retos, ¿no? de sacar retos adelante, y creo que esa es la gran diferencia, ese ambiente familiar, festivo que se genera en torno a la prueba. Claro, porque cada vez más hay gente que practica el deporte en general, pero la bicicleta, natación, lo vemos en Lanzarote, que antes era casi... No era ver gente corriendo, gente nadando en la playa, era muy difícil, cada vez hay más, pero hay mucha gente que yo creo que dice, bueno, yo es que el Ironman no me voy a presentar, yo es que me gusta hacer deporte, pero es que no quiero hacer una locura. Entonces quizás para esa gente es el Ocean Lava, ¿no? Sí, sí, por supuesto, o sea, cada prueba, como quien dice, esto es como cualquier empresa, ¿no? Cada prueba tiene su nicho de mercado, nosotros en este caso lo has explicado muy bien, vamos más por un nicho de mercado un poquito, digamos, menos profesionalizado, menos top, menos pro, pero aceptamos, tenemos triatletas espectaculares en nuestra prueba, va a estar Lionel Morales, que como todos sabemos está ganándolo todo prácticamente en todo el mundo y que tiene su cita en las Paralimpiadas. Tenemos a Nico Ward, que el año pasado ganó el half y que es un atleta también de alto nivel. Tenemos mujeres que vienen de altísimo nivel en toda Europa que van a participar en Ocean Lava. Pero sobre todo, como bien dices tú, lo que más tenemos es esa parte del público que bueno, que quiere hacer un reto, que quiere superar algo, pero que en su idea no está marcar grandes tiempos. Y además en Lanzarote cada vez que haces una prueba nos juntamos de un montón de países, es una especie de ONU deportiva, hay unos 20 largas nacionalidades, ¿no? Sí, 28 nacionalidades, 29 si contamos con la española en este caso. Y gente de... Y la 30 que te dirían algunos que son de Canarias. Exactamente. Y si ya vamos juntando de Lanzarote, de Argana, y ya la armamos, ¿no? Pero sí, 28 nacionalidades es una auténtica barbaridad, realmente da una idea de lo que representa este tipo de producto, y ya no solamente a nivel deportivo, lo bueno que es hacer deporte, sino a nivel de imagen, turístico, lo que pega en otros países, lo que consigue que Lanzarote despegue en otros orígenes, que al final lo que estamos tratando de manejar aquí no solamente es que la gente haga deporte, sino también trasladar esta imagen de isla maravillosa. Bueno, lo peor que tiene todas estas pruebas deportivas para muchos ciudadanos es que hay cortes de carretera. Eso tenemos que hacernos la idea de si queremos hacer pruebas de nivel, tenemos que tener algunos pequeños inconvenientes, y uno de los inconvenientes es los cortes de carretera, así que le digo a la gente que si eso, que entre en la página del consorcio, en la página de ustedes también está, que hay cortes de carretera, que eso es inevitable, ¿no? Sí, esto es inevitable, como muchas otras actividades sociales, festivas, etcétera, por las que hay cortes de carretera o cortes en mi propio barrio o lo que sea. En este caso, en una prueba deportiva, hay cortes de carretera. Ya hemos, como bien dices tú, está en nuestra página web, hemos trasladado esos cortes de carretera a las asociaciones turísticas, a las empresas de transporte, a las personas o a las empresas que más afectados están, y además está desde el viernes pasado, está todas las carreteras ya indicadas y marcadas con los cortes, los horarios, los días, etcétera, en unos paneles naranjas y amarillos que pueden ver tanto por las zonas donde se va a distribuir por carreteras, digamos, de carácter insular, como aquellas de carácter más local, municipio de Tía, municipio de Yaiza, municipio de San Que Bartolomé. la carrera de bicicletas, que es la que me imagino que es la que provocará más problemas, ¿no? Porque lo demás es un circuito que ustedes tienen en Puerto del Carmen. Sí, la prueba se inicia en la playa grande de Puerto del Carmen, tenemos, según la modalidad, tenemos más o menos distancias dentro del agua, salen, cogen la bici y de allí tenemos la distancia olímpica
estamos hablando del sábado, la distancia olímpica, se va a hacer un circuito de 3 vueltas dentro de la LZ40, que para que lo sepan todos es la circunvalación de Puerto del Carmen, y el half, que son que es la que tiene 90 kilómetros, sí que sube hasta la Jeria por la zona de Tías y allí conecta para hacer un circuito a 2 vueltas que va por la zona de las bodegas, la zona de Tinguatón y llega casi se mete un poquito en la zona de Yaiza. Así que ahí... ¿La zona norte no está afectada? La zona norte, nada, cero afectada. Y la parte sur es ese trozo de la Jeria que realmente tampoco... lo que sí es que la gente, si quieres ir a determinados sitios y quieres ir a horario, es como todas las que hay en Lanzarote, tienes que saber por dónde va. Claro que eso es sí, fundamental. Claro que sí. Y sobre todo decirle a la gente que si tienen alguna duda, lo que acabas de decir es que yo me tengo que ir a plantar las papas o me tengo... Oye, que contacten con nosotros, que tienen ahí los medios hoy en día más que suficientes y les comentamos y les decimos a las horas para que puedan acceder y salir. Bueno, de todas formas yo creo que ya en Puerto del Carmen los hoteles y eso es algo que ya lo tienen también en el ADN, e incluso el turismo, porque además es lo que hablaba, deporte y turismo, y para nosotros este tipo de pruebas dan un realce a la isla, porque si quitamos hoy día el deporte, Lanzarote cojearía por algún lado, ¿eh? No, a ver, yo entiendo perfectamente que, oye, claro, es que nos cortan porque... Pero es que yo creo que los hoteles, los establecimientos alojativos y los establecimientos gastronómicos comerciales, en este caso de Puerto del Carmen, no deben de tener ninguna queja, este caso de Ocean Lava o de los eventos deportivos que se realizan, porque la repercusión y el retorno económico que tienen estas empresas, gracias a la organización de eventos como el que hacemos nosotros, es espectacular. Porque la gente, por ejemplo, los atletas que vienen de fuera, ¿cuánto tiempo permanecen en la isla cuando se quieren preparar, por ejemplo, para el Ocean Lab? Vienen, me imagino que vendrán unos días antes y irán unos días después. ¿Cuánto es la media que ustedes tienen? Según datos de Promotur, Gobierno de Canarias, que al fin y al cabo hacen las estadísticas oficiales y que están bien hechas, el deportista que viene a Canarias a un evento deportivo permanece en la isla 9 días con un gasto aproximado en torno a los 170 euros al día. Esto significa unos 30-35 euros más que el turista normal. Que aunque la gente pueda pensar es que nada más que viene a correr o está todo el día haciendo deporte, no, hay gasto. Viene a correr y está el día haciendo deporte, pero ¿sabes lo que tienen las personas que vienen a correr? Que cuando vienen a comer bien, vienen a dormir bien, porque quieren descansar, porque quieren estar a gusto. Entonces el nivel de gasto que tienen es mayor que el de la persona que viene de sol y playa, que al fin y al cabo está todo el día en la playa, está todo el día pensando probablemente en comer, beber, disfrutar de otra manera, pero el deportista en cuanto llega, claro, llega con unas necesidades energéticas y sobre todo de comida nutritiva que tiene un alto nivel económico, digamos, para poder gastárselo y que por lo tanto el retorno es mucho mayor. Bueno, el viernes empieza el primer día, tenemos a los más chinijos y chinijas, que es una prueba que, bueno, está claro que está adaptada según la edad, hay desde 25 metros hasta 100 y algo, ¿no? Poquito, y kilómetro y medio máximo, ¿no? Sí, lo que hacemos es corren, se meten en el agua, salen y vuelven a correr para ya entrar en meta. Bueno, eso que además siempre es bueno porque aquí tenemos a los futuros atletas, eso está claro. Tenemos una inscripción cercana a las 100 personas de estas edades, para nosotros una ilusión tremenda y un auténtico éxito, y además lo hacemos con mucha ilusión, gastamos muchos recursos en ellos porque creemos además que se lo merecen. Y no sé si este año tiene una novedad que es el aquatlón o no. Sí, el año... Es decir, que el mismo viernes. Exactamente, muy bien, hasta el año pasado teníamos el sábado Super Sprint olímpico y half, y este año el Super Sprint lo hemos quitado del sábado, lo hemos metido el viernes, sobre todo por temas de seguridad, y el viernes lo que hemos hecho, en vez de hacer un Super Sprint triatlón, hemos hecho un aquatlón, que es lo mismo, es correr, nadar y correr. Y quizás tienes más protagonista también, ¿no? El deportista que quiera hacer eso, parece que al final las pruebas grandes dejan a un lado esta, y esta es una prueba bonita además. Muy bien, está muy bien definido, no solamente es bonita, sino que le damos la posibilidad a personas que no quieren hacer una distancia tan larga de empezar a hacer un deporte como este, que tiene varias modalidades, por medio del aquatlón. Bueno, y el sábado son los días grandes, está el olímpico, el media distancia, que yo pensaba que el olímpico era mayor que la media distancia. No, la media distancia a unos cuantos
unos cuantos kilómetros. Pero el olímpico, ¿por qué se llama olímpico? Me imagino porque tendrá esa categoría de prueba olímpica, ¿no? Se llama olímpica porque es la distancia olímpica, exactamente, y por eso se llama triatlón olímpico. El triatlón olímpico que tiene 1.500 metros nadando, 40 kilómetros en bici. Nosotros, por ejemplo, en el circuito este año, por temas de organización, son 42, pero eso no hay problema ninguno. Y finalmente 10 kilómetros corriendo, que serían 2 vueltas a un circuito de 5 kilómetros que tenemos en la avenida de Puerto del Carmen. Y el half es 1.900 nadando, 90 kilómetros en la bici y 21 kilómetros una media maratón corriendo. Ajá. Que además el Día del Olímpico, que eso ha dado cuenta de la evolución que ha tenido el triatlón en los últimos años, ¿no? Es decir, que era una prueba que al final hacían 3 locos, ¿no? Era verdad, y al final es una prueba con su categoría olímpica, ¿no? Sí, sí, no, y los seguidores que tiene, no nos olvidemos que hace solo 30 años, Ironman Lanzarote empezó con 190 participantes y ha llegado a tener 2.800. La evolución ha sido brutal, y luego también desde el punto de vista federativo, lo que tú estás comentando, oye, prueba olímpica, deporte olímpico, lo que significa que millones de personas en el mundo lo practican. Sí, además quien sigue el mundo del triatlón, hay ya publicaciones, páginas web, que es un mundo que el que no está metido ahí lo desconoce por completo, pero que lo existe, que habla de millones de personas. Y después también en la prueba hay una parte que son los voluntarios, porque estas grandes pruebas sin voluntarios no podría celebrarse, ¿no? Me encanta esa pregunta, sin duda ninguna, no seríamos nadie. El voluntariado es absolutamente imprescindible, y no solamente imprescindible, sino además cómo participa el voluntariado. El voluntariado viene con una ilusión y con unas ganas de ayudar y de colaborar, que estaría bien que todos alguna vez en nuestra vida hagamos tareas de voluntariado, no solamente aquí, sino con otros temas, ¿no? Pero en el caso de Ocean Lava, ayer mismo teníamos la reunión de voluntariado para terminar de cerrarlo, e infinitamente agradecidos a las personas que vienen, que dedican un minuto de su vida a ayudar a otras personas a disfrutar del evento y a ayudarnos a nosotros a sacar el evento, sobre todo con seguridad. Claro. El tema de servicio y de calidad es muy importante, pero también sobre todo con seguridad. ¿Cuánto voluntariado está ahí para que las personas, oye, den el giro en el momento adecuado, tengan cuidado en las zonas donde hay que tener cuidado porque puede estar resbalosa la carretera, etcétera, etcétera? Así que muchísimas gracias para todas esas. No, y al final cuando ves los voluntarios, que son voluntarios pero son auténticos profesionales, que los ves con esas ganas que tú dices, pero es que si no te pagan un duro y estás aquí. Absolutamente. Ya nosotros de hecho hemos seleccionado voluntariado, ir a buscarlo a determinados lugares, como por ejemplo la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, por las capacidades que tienen por su formación a nivel de idiomas, porque tenemos un montón de gente del extranjero, a nivel de atención al público, son personas súper formadas, y así lo hemos hecho también con otros como el Blas Cabrera Felipe, con los ciclos de animación y de actividad físico-deportiva. No solamente... Al final están haciendo prácticas y todo. Exactamente, esa es la clave, así es como se lo trasladamos a sus profesores y profesoras para que puedan evaluarlos y sepan que están haciendo una tarea que es evaluable, por supuesto. Pues chicos, que tengan mucha suerte este próximo viernes, la gente que se anime, que también se puede ir a verlo, sobre todo la llegada. ¿Qué hora más o menos es cuando empieza a llegar así el grupo de gente a la meta? Sí, el sábado el Olímpico sale a las 8:30 de la mañana, estará llegando el primer clasificado en torno a las 10:30, 11 menos cuarto. Madre Dios, que corren, ¿eh? Esas son nuestras previsiones, corren como tiros. Y el half, que sale antes, media hora antes, a las 8, el primer clasificado pongamos que puede estar en meta en torno a las 11:30, 12 de la mañana, yo creo que sobre las 11:30 ya puede estar. Y de ahí hasta las 4 de la tarde, que tenemos el cierre para aquellas personas más rezagadas, pero que estamos a su disposición para que cumplan sus sueños. Pues nada, lo dicho, gracias, y a ustedes eso, que si ya inscribirse no pueden, eso es para el próximo año, que no, ¿cuándo abren ustedes después ya las inscripciones? El día 1 abrimos inscripciones para 2023. El 1 de noviembre. Madre de Dios, pues el 1 de noviembre, si quieren, ya saben, ya pueden ir apuntándose al Ocean Lava. Y nosotros esta semana se está celebrando la Semana Europea del Paro Cardíaco, así que vamos a ver un vídeo que ha hecho el consorcio. Véanlo bien, porque a veces estos pequeños detalles pueden salvar vidas. El 80% de las paradas cardíacas son presenciales ante algún familiar o amigo, y estadísticamente su mayoría sucede en el domicilio. Saber reconocer la situación en los primeros 20 segundos y actuar en los primeros 3 minutos asegura hasta un 70% la supervivencia.
Tus manos pueden salvar una vida. Tú puedes evitar una muerte prematura. Estábamos viendo lo de los consejos del Consorcio de Emergencias sobre el paro cardíaco. Es un dolor del corazón, sabemos que es más complicado y justamente de dolores vamos a hablar ahora. Y lo hacemos con la responsable de la unidad de dolor del Hospital Molina Orosa. Y es que además ayer se celebraba el Día Mundial contra el Dolor. Mar, gracias por estar con nosotros. Te lo decía antes y te lo voy a decir ahora. Claro, hemos visto que evidentemente un paro cardíaco es un dolor que evidentemente puede provocar la muerte, pero hay mucha gente que dice, es que me duele el corazón, de cualquier cosa, de amores. Yo no sé, al final, cuando ustedes están tratando el dolor, ¿hay una distinción entre ese dolor del corazón que es real y ese dolor real que es un paro cardíaco? Bueno, claro, evidentemente el dolor tiene muchos componentes. Nosotros nos dedicamos a tratar el dolor crónico y no tratamos solamente el dolor físico, hay un componente emocional muy importante en el dolor y precisamente las definiciones de la Sociedad Española de Dolor y de la OMS y del Instituto Internacional para el Estudio del Dolor se han modificado precisamente por eso, porque el componente afectivo del dolor es muy importante a la hora de afrontar la patología que tiene el paciente e incluso de afrontar su vida diaria con un dolor crónico como es el que nos ocupamos nosotros. Y la distinción entre un dolor cardíaco y un dolor sentimental, que pues es muy claro, porque el dolor cardíaco tiene un componente físico, orgánico, de lesión tisular. Y aunque se suman los dos muchas veces, porque un proceso emocional puede llevar a un proceso orgánico, hay una distinción entre ellos y los médicos tenemos herramientas para poderlos distinguir. Porque claro, hablamos de dolor, se supone que el 99% de las personas que van a un hospital es porque tienen algún tipo de dolor. Sí. ¿No? Efectivamente, las consultas por el dolor son las más importantes en número, tanto en atención primaria, que son hasta un 40%, y luego en el hospital hasta un 32% de las consultas son única y exclusivamente por dolor. Claro, pero en la unidad de dolor se supone que no atiende todos los dolores. No. En una unidad de dolor, para que la gente lo sepa, ¿cuál es su función principal entonces? Bueno, las unidades del dolor tratamos el dolor que tiene una causa orgánica o ahora mismo también el dolor crónico primario, que muchas veces no encontramos la causa justificada, orgánica me refiero, y tratamos ese dolor cuando se han escalado todos los escalones de tratamientos previos, pues la medicación, la fisioterapia y el proceso etiológico del dolor, lo que causa el dolor. Pero muchas veces no es suficiente con eso, aunque se suban todos los escalones de la escala analgésica de la OMS, llega un momento en el que el paciente sigue con un dolor y con una medicación muy alta y entonces hay que acudir a las unidades de dolor crónico, que damos un pasito más, vamos un poquito más allá de la medicación habitual y utilizamos medicación junto con técnicas mínimamente invasivas para mitigar el dolor crónico y mejorar la funcionalidad. Claro, porque cuando habla de dolor no es solo, pues le ponemos una pastilla, lo inyectamos y que se quede ahí. Eso al final no soluciona el dolor de un paciente, ¿no? Bueno, en algunos casos sí, en algunos casos simplemente un analgésico es suficiente, pero hay pacientes que toman sus analgésicos y sin embargo siguen teniendo dolor. El dolor ya no es solamente la sensación y la intensidad del dolor, sino cómo eso afecta a tu vida personal, cómo afecta a tus relaciones sociales y a tus relaciones familiares y las ganas que tienes de interaccionar con el medio, ¿no? Entonces, las unidades del dolor vamos un poquito más allá de la medicación, que también la utilizamos, pero utilizamos técnicas para intentar devolver al paciente en la medida de lo posible una funcionalidad que sea muy aceptable para llevar una vida más o menos normal. Claro, porque yo me imagino que mucha gente que nos ve, que es la frustración de decir, me duele, pero voy al hospital o voy al centro de salud y no me dicen qué, y me sigue doliendo. Yo creo que ahí entonces, a partir de ahí, donde ya dicen hay que actuar, ya no es solo de darte una pastilla, porque ese dolor nadie sabe de dónde viene. Bueno,
En algunos casos sí se sabe, pero es verdad que hay muchos dolores que no se saben exactamente cuál es la causa. Y nosotros esos dolores los tratamos. De hecho, ya están contemplados ahora mismo en la definición, la clasificación internacional de las enfermedades, se ha hecho esa distinción, se han hecho 7 grupos de tipos de dolor, y uno de ellos, el más importante, que no lo había en la anterior, era el dolor crónico primario, que no sabemos cuál es la causa. Y nosotros tratamos todo ese tipo de dolor. Lógicamente no todos los pacientes con dolor llegan a la unidad del dolor, pero los especialistas médicos sí que tienen la oportunidad de enviarnos los pacientes y nosotros evaluamos en qué medida podemos ayudarles. No solamente los especialistas de medicina primaria, aunque no tienen la posibilidad de derivarnos a nosotros los pacientes, sí que tenemos una comunicación, ellos lo saben, para intentar, si a algún paciente les preocupa especialmente, que contacten con nosotros. Y hay un proyecto futuro a desarrollar aquí en Canarias en concreto, para que atención primaria pueda acceder a las unidades del dolor con más fluidez. Claro, porque tiene que ser una frustración, me imagino que también para los propios médicos, ¿no? Sí. Es decir, el ver a alguien que está sufriendo y que tú no sepas decirle, primero, qué es lo que tiene, y segundo, darle esos remedios para que por lo menos lo que decíamos, ¿no? Que puedas hacer una vida mínimamente normal. Claro, nosotros es que consideramos en las unidades del dolor, desde que no llevan mucho tiempo, llevan desde los años 60 en funcionamiento, y consideramos el dolor como una enfermedad más. Se considera una enfermedad y por tanto lo tratamos como eso. Hasta hace muy poco tiempo no teníamos esas herramientas y los médicos tampoco tenían la herramienta, es decir, un traumatólogo pues hacía su trabajo, un cirujano hacía su trabajo y ya está, hasta aquí hemos llegado, queda una disfuncionalidad y queda un dolor crónico y con eso tiene que vivir. Ahora ya no nos conformamos con eso, ni ellos se conforman, ni los pacientes ni los propios médicos. Ahora nos envían esos pacientes y junto con las unidades suelen ser multidisciplinares, hay médicos intervencionistas y hay también en algunos casos rehabilitadores, neurólogos, neurocirujanos y reumatólogos, hay médicos de familia, y entre todos abordamos el dolor en todas sus vertientes, porque no solamente es tratar el dolor, sino explicar al paciente qué es por qué le duele y cómo puede mejorar su calidad de vida. A lo mejor no puede desaparecer completamente el dolor, pero sí gestionar el dolor de una manera mucho más eficiente para que pueda hacer sus actividades. Porque claro, yo no sé si ahora somos una sociedad cada vez más quejica en cuestión de los dolores, ¿no? Antes hablábamos con nuestros padres, nuestras madres, dice, pero es que te estás quejando de nada. Si es que antes nosotros sufríamos, antes... ¿Somos una sociedad cada vez más quejica o eso no? Bueno, o el sí. dolor al final hay que... No es cuestión de ser quejica o no, sino de acabar con el dolor, ¿no? El dolor es algo tan subjetivo, tiene un componente subjetivo tan importante que el dolor más fuerte es el que siento yo. Claro, es así. sí, verdad. Y entonces el dolor que yo siento es el más intenso. Y es verdad que es una sociedad que ahora no se conforma con muchas cosas, pero quizá es que no debe conformarse. Antes nuestros padres, nuestros abuelos eran más estoicos porque tenían menos medios a su alcance y también la ciencia se había desarrollado menos. Ya te he dicho que las unidades del dolor llevan muy poco tiempo, llevan unas décadas nada más, y hemos avanzado en esas décadas de una forma exponencial y casi hasta vertiginosa. Y lógicamente ahora los pacientes no se conforman con sufrir dolor y con sufrir discapacidad porque empiezan a existir los medios para no tener que sufrirlo. Precisamente este año creo que el lema de la Sociedad Española contra el Dolor es lo de investigar, ¿no? Para esas investigaciones aplicarlas en donde hay que hacerlo, en los hospitales, en los centros médicos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente cada año la Sociedad Española de Dolor, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, tiene un lema y este año en concreto es cómo adecuar la investigación y el desarrollo del diagnóstico y el tratamiento del dolor en la práctica clínica. Porque aunque llevamos ya un tiempo tratando pacientes de dolor crónico, la sociedad no conoce suficientemente las unidades del dolor y las posibilidades que tiene. No están desarrolladas en todas las comunidades autónomas de la misma manera, de una manera más o menos homogénea. En Canarias sí, en Canarias somos muy pioneros en el desarrollo de las unidades del dolor casi desde el principio y entonces, bueno, pues de lo que se trata es precisamente de hacer divulgación de las posibilidades que tienen los facultativos para enviarnos los pacientes y los pacientes de ser tratados por nosotros.
también imagino que tiene que ser una satisfacción cuando tratas a alguien y que te venga a los 2 o 3 días y mi vida ha cambiado, ¿no? Es una satisfacción inmensa. Yo me dedico a esto desde hace mucho tiempo y no me acostumbro a esa sensación de que el paciente te diga que su vida ha cambiado un poco, ¿no? Yo soy anestesista y me dedico al dolor desde siempre y me parece que ayudar a un paciente, aunque sea mínimamente a ganar una pequeña batalla contra el dolor, no la guerra, pero sí una pequeña batalla, es tan gratificante que, bueno, pues que conseguir que vuelvan a estar con sus hijos, con sus amigos. Porque yo creo que después al final también tendrá que evolucionar a algo mental, ¿no? Es decir, claro, el dolor físico al final, incluso de gente que te rodea, dirás, mira, déjate de quejarte, ¿no? Porque ya no sabes qué hacer, ¿no? Me imagino que todo va al final a tu propia cabeza. Claro, es que el dolor crónico destruye a la persona y destruye a la familia también, porque son personas que todos los días para ellos son iguales, las emociones son también iguales, hasta las personas y los amigos son iguales para ellos, porque el dolor que uno siente si es crónico e intenso te destruye como ser humano, porque no tienes ganas de hacer absolutamente nada. Entonces, concienciar a la familia de que el dolor crónico tiene una importancia muy relevante en el paciente es muy importante. Por eso nosotros a lo mejor tardamos muy poco tiempo en indicar la técnica, porque sabemos más o menos qué podemos hacer, pero tardamos mucho más en hablar con los pacientes, en hablar con ellos, explicarles qué es lo que tienen, cómo pueden gestionar ese dolor, qué expectativas reales tienen de mejorar con lo que nosotros les vamos a hacer. Y bueno, estamos incorporando psicólogos clínicos a las unidades del dolor porque es muy importante, el componente psicológico del dolor crónico es muy importante, mucho más importante que en el agudo. Y las investigaciones, hablábamos de investigaciones, ¿por dónde van las nuevas tendencias? Porque claro, puede ser, no sé si es neurológico todo afecta al cerebro, o hay dolores que si el cerebro te dice que no te duele, no te duele. No sé por dónde van las nuevas investigaciones. Bueno, van desde el punto de vista orgánico, las medicaciones que tienen órganos diana y que interaccionan con receptores del dolor y tal, y luego hay un componente muy importante en el dolor que es el cerebro, pero no es la ideación del dolor, sino porque el cerebro cambia cuando hay dolor crónico. Cuando hay un dolor crónico, la forma que tiene el cerebro de procesar ese dolor no es igual que el dolor agudo, en el que tú te tocas y te aproximas la mano y sientes que te calma. No, el dolor crónico hace que el procesamiento del sistema nervioso central del dolor sea diferente y sensaciones como el tacto o la temperatura simplemente producen dolor. Y las investigaciones van en torno a este último punto. Hablabas del tacto, claro. A veces cuando eres pequeño, solamente con tu madre ponga la mano en la cabeza, es una sensación de paz, de que se te quita el dolor. Entonces hablamos también un poco de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que en el dolor agudo hay un componente en el que el tacto de la mamá o el tuyo propio, incluso el que te ponga los labios en la frente, pues hace que disminuya el dolor, pero por un mecanismo orgánico. Y se inhiben una serie de vías de conducción del dolor y se activan otras y cambiamos la sensación de dolor por la sensación de presión y eso nos alivia. En cambio, cuando el dolor se cronifica, esa vía se interrumpe. Es imposible ya, por mucho cariño que pongas, no se cura. Sí, entonces pero ahí... bueno, el cariño y la comprensión siempre hace que el dolor se sobrelleve mejor y aunque la intensidad sea la misma, la calidad del dolor del procesamiento del dolor es distinto. Por eso, bueno, a veces el tema de las familias también, ¿no? Sí. Para esas enfermedades crónicas también ayuda, aunque no, me imagino, el tener ese ambiente en tu casa, de ese cariño que rodeas a alguien, aunque te duela, a lo mejor te duele menos. Sí, es que es así, exactamente es así, tal y como lo dices tú. La comprensión de la familia y de los amigos es muy importante a la hora de afrontar el dolor, aunque el dolor sea de la misma intensidad, a la hora de afrontarlo tú a lo largo de las horas del día es distinto. Te sientes comprendido, porque el paciente que tiene dolor crónico se siente aislado, incomprendido por los médicos, por la familia y por sus amigos y su entorno social. Por eso es muy importante el manejo psicológico del dolor también en las unidades del dolor crónico. Pues Mar, gracias por aliviarnos un poquito, ¿no? Esos dolores que solemos tener, pero que claro, lo decimos así, pero hay que entender a esa persona
cuando tienes un dolor y que es imposible que se te quite, ¿no? Que te tienes que volver loco. Y, de todas formas, no todos los hospitales tienen unidad de dolor, ¿no? No, como Por te eso he dicho, digo que tenemos una suerte de que en el hospital de Lanzarote sí hay unidad de dolor. Sí, además es una unidad del dolor que hace absolutamente todas las técnicas que se hacen en cualquier unidad, incluso más grande. Canarias siempre ha sido muy pionera en el manejo del dolor crónico, en todas las islas. ¿Y los lanzaroteños son muy quejicas o no? Pues no, los lanzaroteños no son muy quejicas, no son muy quejicas, son muy estoicos, sobre todo lo que has dicho tú, los pacientes mayores quieren que les quites el dolor para volver a ir al campo a hacer sus cosas, realmente, o sea, que son gente que ha aguantado sus patologías crónicas durante mucho tiempo y cuando van a ti van ya en último extremo, pero no son muy quejicas. Es una isla, hemos sido una isla muy sufrida y eso también quiere que nuestros genes se quedan, ¿no? Pues seguro. Pues Mar, gracias por esto, por darnos a conocer la importante labor que hacen desde el Hospital General y en este caso desde la Unidad del Dolor. Y nosotros nos vamos a despedir con una pequeña, ayer hablábamos con una artista, tengo por aquí con Elena Escopina, ella expone en el aeropuerto de Lanzarote, así que vamos a ver un pequeño vídeo de esa exposición y nos despedimos hasta mañana y eso sí, esperamos que estén con nosotros para contarles nuevas historias. Areafita Arrecife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio.